Buenos días, ¿se me escucha? Doctora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué tal, Buenos días. Hermis? ¿Qué tal, Zoila? Buenos días. Vamos a esperar un par de minutitos, 11 en punto para iniciar con los que Perfecto, doctora. hayan ingresado. ¿Alguna pregunta más bien para aprovechar el tiempo? Doctora, quería hacerle una consulta respecto a la estructura. Usted mandó donde tenemos que poner también el marco teórico. No sé si esa estructura es para el curso o en general para la tesis, porque había leído una resolución donde se hacía introducción y directamente se pasaba a lo que es la metodología, No, no. si no me equivoco. Sí, la estructura antes era bueno, el esquema Entiendo. anterior era, pero a Entiendo. partir del 2022, el nuevo esquema es introducción, donde se coloca realidad problemática, Claro. justificaciones, problemas, objetivos, hipótesis, y en el marco teórico se trabaja trabajos previos o antecedentes y el marco teórico en sí. Y el capítulo 3 viene a ser metodología. Ese es el nuevo esquema a partir Entiendo. del 2022. Perfecto. Sí, porque justamente me imaginé que podía haber sido eso, pero no encontraba generalmente está la resolución en la página, ¿no? Pero esta vez no lo hallé, Ah, entonces. Y sí. incluso el trabajo que le mandé, bueno, el avance que le mandé, yo le mandé creo que hasta antecedentes incluso, porque todavía no lo tenía claro, ¿no? Porque antes lo habíamos trabajado justamente solamente con introducción y directamente hasta métodos, pero ahora que usted me aclara, quedó todo perfecto. Ujú, Muchas gracias. ya, listo. Sí, les voy a volver a mostrar el esquema que se les ha enviado que corresponde al informe de investigación. Es considerando la nueva guía. Hay una nueva Perfecto. guía para realizar investigaciones de licenciatura, incluso artículos. ¿Cómo están? Buenos Hola, días. buenos días. Buenos días. Entonces, es de acuerdo al nuevo esquema. Y Doctora, buenos todavía, días. buenos días, todavía no les he enviado el esquema de artículo. Doctora, buenos Todavía vamos a días. avanzar. Buenos días. Vamos a avanzar un poco el informe y Sí. ya más tarde les voy a enviar también el otro esquema para que lo vayan avanzando a la par, porque de acuerdo al sílabo, en la tercera semana tienen que entregar el primer borrador del artículo. Entonces, y vamos a hacer ese primer borrador de acuerdo al avance de su informe. Se va a ir tomando y se va a ir pasando al artículo. Sí, para que luego finalmente pasen ya a la publicación de su artículo en la revista. Yo les he enviado, vamos a iniciar formalmente la clase, ya son las 11 de la mañana. Les he Buen día, enviado, doctora. ¿cómo están? Buen día. Les he enviado una relación de revistas sugeridas para hacer publicaciones de artículos de revistas. Entonces, ustedes tienen que ingresar a esas páginas e ir viendo la solicitud que ellos tienen de publicaciones. Ellos anuncian, ¿no? El tema que se va a requerir para la siguiente publicación es sobre, de repente les dice sobre competencias digitales. Entonces, si el tema que usted está realizando se adecua a esa revista, entonces usted baja el esquema porque cada revista, cada link lo lleva al esquema que tiene que presentar, el correo que tiene que presentar, todo su protocolo. Y si no es esa, pasan a otra revista. Si esa revista indica que hay publicaciones de aquí a enero, muy bien, entonces están tranquilamente, tienen el tiempo para hacer la publicación para enero y ya pueden ir descargando también los esquemas. Entonces van ingresando esos links para que vayan ingresando y ver en qué revista van a hacer sus publicaciones. Traten de elegir revistas que tengan cuartil 4, quiere decir que sean revistas que estén vinculadas a Scopus o a Web of Science. Son las dos de más ranking para que puedan incluso acceder a beneficios, ¿no? La universidad premia a aquellas publicaciones que se hacen
a revistas de alto impacto, sea de docentes, sea de estudiantes, con mucha más razón. Y no solo eso, sino que también es parte del currículum de ustedes. Ustedes deben tener publicaciones, especialmente si se dedican o se quieren dedicar al ámbito universitario, tienen que tener publicaciones en revistas. Entonces, no es un trabajo en vano, al contrario, se hace un trabajo más interesante porque en cualquier institución desean tener un personal que realice publicaciones, ¿no? Publicaciones, que sea investigador, y entonces nos da oportunidades de trabajo también, ¿no? Entonces, buenos días para los que están ingresando. Entonces, vamos a iniciar. De acuerdo al sílabo, la sesión de hoy también se trabaja lo que corresponde. Voy a avanzar un ratito. Voy a minimizar. Corresponde a temas de normas internacionales de redacción, ¿no? Valorar la importancia de la aplicación de normas internacionales de redacción en su informe de investigación. Vamos a profundizar un poco más en lo que corresponde a las normas APA, séptima edición, para que ustedes tomen en cuenta la forma del correcto citado, referenciado, y además de la forma adecuada de redacción, puesto que los ejemplos que se proponen, todo APA propone es ahora de acuerdo a publicaciones en artículos de revistas, no solamente es para su informe de tesis, porque todos los informes de tesis se transforman o van a pasar a ser una posible publicación en un artículo de revista. Entonces, vamos a ver que este manual ya les he subido también en Clementina y en Trilce. Uno es el original en inglés y el otro está en español. Es un conjunto de estándares creados por la Asociación Americana de Psicólogos, de ahí la sigla APA, con la finalidad de unificar la forma de presentación de trabajos escritos a nivel mundial. Si ustedes buscan un artículo o una tesis en una base de datos o un repositorio de alguna universidad, y es de educación, es del área de ciencias sociales, entonces está usando APA, séptima edición, y van a coincidir en las formas de redacción. Si ustedes buscan un artículo de medicina vinculada a las ciencias médicas, no va a coincidir con APA, séptima edición, va a tener unas normas de citado de Vancouver, por ejemplo, que lo veíamos la semana pasada. Y si buscan en el área de ingeniería, entonces van a encontrar ya el ISO, por ejemplo, ¿no? Otra forma de redacción. Vamos entonces a profundizar en APA séptima edición en la sesión de hoy. Y bien importante las recomendaciones para hacer una mejor redacción de tesis y artículos científicos con el estilo APA. No van a, por favor, olvidar estas recomendaciones porque son muy importantes para apuntar a hacer publicaciones. Disculpen si en algún momento me distraigo, es porque tengo que admitir a la vez y entonces me desconcentro un poquito, pero ahí vamos retomando. Primera recomendación, muy importante utilizar fuentes primarias. Por lo tanto, evitar en lo posible las citas de citas. Es más, ustedes no van a tener ninguna cita de cita. Ustedes tienen que ir a fuentes primarias. En una época, posiblemente se pedía que todas sus publicaciones sean de los últimos 4 o 5 años, de los últimos años. Vamos a establecer la diferencia. Ustedes tienen que intentar que en su investigación toda la información que van a citar y van a referenciar sea de los 4 o 5 últimos años. Pero si ustedes van a trabajar sus antecedentes o sus trabajos previos, sí o sí tienen que cumplir ese requisito. Y si van a colocar trabajos previos internacionales, aprovechen y coloquen los artículos en inglés, publicaciones en inglés, para que puedan cumplir con el requisito de que mínimamente tienen que tener de 22 a 24 referencias en inglés y en otros idiomas también. Entonces, ustedes intentan que todo su informe esté en base a información de los últimos años. No es negociable
trabajos previos o antecedentes. Eso sí o sí es de los 4 últimos años. Pero imagínense que tienen que citar a su base teórica. Imagínense que tienen que citar a su base teórica y su base teórica, por ejemplo, usted está trabajando sobre sobre competencias digitales. Entonces, sobre competencias digitales, usted tendría que decir quién es su base teórica. Su base teórica sería en ese momento su autor que define variables y dimensiones. Y posiblemente usted esté tomando un instrumento actualizado de competencias digitales que está publicado en alguna revista y sea del 2020. Pero esa base teórica, ese autor de ese instrumento es actual, perfecto, muy bien. Pero ¿cuál es la teoría relacionada a las competencias digitales? Es la pregunta que le van a hacer a todos. ¿Cuáles son los enfoques teóricos de su variable? Que es diferente a la base teórica. La base teórica es por el autor con quien usted toma postura y decide que sea la definición de variable y dimensiones. Entonces, el enfoque teórico es el precursor de la teoría. Por ejemplo, si hablan de teoría de la conectividad, es de Siemens. Siemens tiene una publicación en el año 2011. Entonces, si yo encuentro que él no ha hecho más publicaciones sobre su teoría del conectivismo o de la conectividad, que es el enfoque teórico sobre todo lo que todas las variables o categorías de competencias digitales o digitalización o educación a distancia, entonces yo colocaría como mi cita de enfoque teórico a Siemens del 2011. Pero Siemens, si siguen buscando un poquito más, ha publicado el año pasado, en el 2019, un libro, un libro sobre la teoría de la conectividad en el 2019. Entonces voy a decidir, en ese caso, que mi autor sí esté actualizado y sea del último año. Pero si ustedes tienen aprendizaje significativo y tienen que citar a Vygotsky, Vygotsky publicó en 1978, citen a Vygotsky de 1978, esa sería la fuente primaria, porque es el enfoque teórico, pero no pueden hacer un abuso digamos, de información antigua. Para todo lo demás tiene que ser actualizado, pero para sus enfoques teóricos, si esos autores no han hecho publicaciones recientes o porque ya no están, porque ya no hay alguien que haya continuado su estudio, porque ya murieron de repente, entonces pueden citar a los que originaron, a los que propusieron esos enfoques teóricos. ¿Se entiende esta primera parte de fuentes primarias? Evitar citas de citas. Ustedes no van a tener citas de citas porque si ustedes leen un artículo de revista no van a encontrar este tipo de citación. Todas son fuentes primarias, fuentes directas. Ahora, hay artículos de revistas que también profundizan, todo su artículo es sobre la profundización de una teoría. Por ejemplo, hay artículos científicos que han profundizado en la teoría de Vygotsky, por ejemplo. Vygotsky hizo su publicación en 1978, pero este artículo es de repente de Pérez del 2019, publicó un artículo sobre el análisis del aprendizaje significativo de Vygotsky. Entonces, allí sí me permite citar a Pérez del 2019 porque él profundizó en la teoría de Vygotsky, que es de 1978. Es así como evitamos que sean citas y referencias muy antiguas y también de que solo en caso de que sea necesario pueda yo hacer una cita y una referencia de un año anterior y no colocar citas de citas. Evitar el uso de citas textuales, ustedes tienen que parafrasear. Las citas textuales o directas lo que van a hacer, ofrecen desventajas, ¿no? Van a coincidir mucho con Turnitin y entonces eso no es recomendable y además ustedes pueden decir lo mismo con sus propias palabras.
Recuerden que una cita tiene que tener el aporte de ustedes. Ustedes tienen que hacer una introducción. Más adelante vamos a ver esa recomendación en el punto 4 para profundizar en ello. Entonces, evite el uso de citas textuales. Deben parafrasear. Debe haber una introducción, debe haber parafraseo y un comentario final. 3. Las fuentes o artículos a consultar deben pertenecer a revistas científicas indexadas, donde antes de su publicación se haya realizado una revisión por pares. Lo que sucede es que cuando se publica, hay una publicación en una revista científica, esa revista, antes de llegar a ser publicada, ese artículo, antes de llegar a ser publicado, lo que ha sucedido es que ha sido revisado por pares. Un pool, un equipo de expertos en el tema, revisa el artículo, le hace observaciones. Primero decide si se publica o no se publica. Si no se publica, ya bueno, usted postulará a otra revista. Pero si es publicable con levantamiento de observaciones, les van a enviar y les van a hacer revisar, levantar las observaciones y nuevamente será revisado así hasta que, llegado una fecha, si usted no cumple con el levantamiento de observaciones, ya no será publicado, o si es sí, entonces se publica. Esos artículos de revistas, así sea el origen haya sido una investigación de pregrado, por ejemplo, para obtener licenciatura, que no les extrañe que encuentren un artículo en una revista indexada y sea de licenciatura. ¿Por qué? Porque ahora, digamos, hemos avanzado tanto en investigación. Ustedes saben que antes, pues, para obtener la licenciatura no se hacía tesis, no se hacía investigación. En cambio, ahora hemos dado pasos agigantados. Significa de que muchos de esos jóvenes que están sacando licenciatura pueden hacer publicaciones en artículos de revistas y ustedes los puedan citar y referenciar. ¿Por qué? Porque al haber llegado a hacer una publicación de artículo de una revista científica, ha pasado una revisión por pares. Ha cumplido todo el rigor científico y metodológico y protocolo que debe tener para ser publicado en esa revista. Entonces, la mayoría, casi toda la información que ustedes tengan, tienen que ser a revistas indexadas por pares. Pueden ser libros también, porque los libros también pueden ser producto de una investigación o de una recopilación de información, una actualización. Pueden ser artículos de congresos, pueden ser ponencias en congresos. Ustedes saben que ahora el APA séptima edición, permite hacer citas y referencias de información que puede llegar a los correos electrónicos, películas, audios, redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, el medio en que hayan encontrado la publicación que deseen hacer. No debe iniciar, en esta recomendación, no debe iniciar ningún párrafo de su documento sin antes colocar unas líneas introductorias de parte suya. Usted lee la definición, la cita que va a colocar, y usted realiza la introducción. Si usted no realiza introducción y de frente coloca para Pérez 2019 manifestó, o Pérez 2019 manifestó que, entonces no hay ningún aporte suyo. ¿Quién lo va a citar a usted? Usted tiene que hacer una introducción para que pueda usted también ser citado. Usted también realice el aporte. Usted realiza introducción, realiza cita parafraseada o indirecta, que puede pertenecer a 2, 3 autores, y cierra el párrafo con su comentario. ¿Alguna pregunta? Miss, un ejemplito de esa parte que ha indicado, por favor. Sí, ahorita lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente PPT. Les prometo que está aquí. Vamos a hacer un ejemplo, uno que está en inglés. Incluso lo vamos a buscar en español, que lo tengo aquí también, de los artículos. Y si no, los redactamos, ¿ya? No se preocupe, el ejemplo lo tengo contemplado. Entonces, pasamos al punto 5. Evite destinar un párrafo completo
para cada autor o fuente. Quiere decir que usted no puede tener 9 líneas o 10 líneas y al final solamente cite un solo autor. Nos vamos a dar cuenta en los ejemplos que vamos a ver más adelante que tenemos un párrafo de 9 líneas y tenemos 10 autores, 10 artículos de revistas y tenemos mayor sustento de lo que estamos manifestando, ¿no? Ya no es como antes se hacían las investigaciones, ¿no? Las investigaciones tenían 50 hojas de marco teórico, mientras más hojas, mucho mejor. No, ahora son menos hojas, porque incluso los artículos tienen una cantidad mínima de hojas. Y para su informe, cuando lleguen aquí también, no puede excederse de 15 hojas de marco teórico. Es demasiado. Va entre 10 a 15 hojas. Y tiene que ser lo más sustancial de la investigación, lo más sustantivo, en pocas palabras, decir con claridad para que sea atractivo también la información que usted está, atractiva la información que usted está colocando, ¿no? Entonces, no debe ser solo un párrafo completo para un autor. Incluso ese párrafo de 1, 2 líneas, si usted sigue buscando más información, se va a dar cuenta que no solamente le pertenece a su autor base, le pertenece a distintos autores. Por ejemplo, si ustedes tienen la variable aprendizaje organizacional, y el aprendizaje organizacional, el autor base es Ahumada, et al. Entonces, si es Ahumada, et al. Del 2016, entonces usted tiene que tener claro cuando redacta dentro de su marco teórico a la definición de esta variable es de Ahumada, et al. Tiene 4 líneas, pero se dan cuenta de que también en un artículo Díaz en el 2018 también define igual. Entonces, coloco la definición de Ahumada, punto y coma, coloco el otro artículo, punto y coma, coloco el autor de una ponencia y ya tengo 3 o 4 autores que definen a la variable. Ahora, cuando ustedes realicen los de enfoque cuantitativo, realicen sus documentos de validación, en sus documentos de validación, el validador lo único que necesita es la definición de su autor base. Los demás no los necesita. Entonces, eso es bien importante poder tomarlo en cuenta en la redacción. Ahora vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? A ver, vamos a las citas directas. Y todo esto lo vamos a encontrar en los ejemplos. Tenemos citas directas o también denominadas citas que no son textuales. Citas textuales, tenemos citas cortas con menos de 40 palabras y estas citas directas o textuales pueden ser de más de 40 palabras. Entonces, vamos a ver que ambas se dividen tienen algunas características. Sí, dígame, Lucía. Doctora, buen día. Sí, dígame. Por favor, acerca de lo que estaban mencionando sobre la objetividad de la teoría, por favor, no me quedó bien claro sobre la diferencia de la base teórica con el enfoque teórico. He entendido que para la base teórica se debe considerar al autor base del cual hemos extraído las dimensiones. Así es. Y del enfoque teórico son teorías ya que pueden ser también actualizadas. ¿Es así, doctora? ¿O entendí mal? Sí, hay teorías que pueden estar actualizadas, pero hay teorías que se han quedado, pues, de repente con distintos autores de épocas antiguas. Por ejemplo, en su caso, ¿cuál una de sus variables o de sus... ¿Es cuantitativo su enfoque? Sí, doctora. Una de sus variables... Pedagogía afectiva. Pedagogía... Ya. Independiente. De la dependiente. Habilidades sociales. Muy bien. ¿Quién es su autor base? Stronghead. Ya, entonces, ¿de qué año es él? ¿2015? ¿2014, creo? ¿De qué año lo tiene? Estoy considerando de varios años,
pero dentro de lo que he estado avanzando de mi marco teórico tengo 2013. Ya, 2013. Muy bien. Entonces, usted tiene la definición de habilidades sociales por ese autor, creo que son más, no es el único. Él, Sí, son varios. Sí. Edal, 2013, definió la variable, definió las dimensiones. Pueda que usted haya tomado un instrumento que ya haya sido construido, porque desde el 2013 a la actualidad ya varios han tomado su teoría y han construido, o pueda que usted construya también, o pueda que usted adapte alguno de esos instrumentos. Entonces, ese es su autor base. Ahora, usted tendría que buscar los enfoques teóricos y para ello tendría que leer, por ejemplo, a Caballo, que es uno de los, digamos, precursores. Sí, así es, uno de los primeros que hace la investigación sobre teoría de habilidades sociales. Podría leer a Monge también, que es otro, o podría ser también, hay distintos otros autores. Entonces, la diferencia está, los enfoques teóricos son los primeros estudios sobre la variable. Voy a hacer un ejemplo con otra variable, habilidades blandas, que es una variable reciente, casi nueva. Entonces tiene un autor base del 2016, en este momento no recuerdo el apellido, pero sus enfoques teóricos son de inteligencia emocional de Goleman. El enfoque teórico de la variable habilidades blandas es la inteligencia emocional de Goleman, por ejemplo. Entonces, Goleman tiene pues sus libros 2004, 2008. Entonces, por un lado, tengo la base teórica, que es mi autor base, con el que estoy definiendo variables, dimensiones y construyo mi instrumento, y por otro lado tengo los enfoques teóricos que corresponde a las variables precursoras con sus estudiosos que en su momento han realizado esas investigaciones. Todas las variables como las conocemos ahora han tenido otras denominaciones o surgen a partir de algunas teorías. Y eso es lo que siempre tiene que tener claro el investigador cuando está hablando de su variable o sus categorías. No sé si con eso respondo su pregunta. Por eso les hablaba de la, así es, de los enfoques teóricos. El enfoque es primero, doctora, ¿verdad? Así es. El enfoque. Y de ahí tomo mi base teórica, a partir de ello. Sí, pueda que encuentre al revés, pueda que encuentre la base teórica y producto de la investigación, usted, voy a indagar cuál es el enfoque teórico. Por ejemplo, algunos están haciendo educación a distancia. Muy bien, esa es mi variable ahora. ¿Y cuál es el enfoque teórico? La teoría del conectivismo de Siemens, por ejemplo. Entonces, puede ser cualquiera de las dos formas. Lo que sí tiene que tenerlo ustedes bien claro, tienen que tener bien claro cuál es la base teórica en un enfoque cuantitativo, porque en un enfoque cualitativo no es necesario tener una base teórica, esa puede surgir después, o pueda que los enfoques también los pueda ir consiguiendo en el camino. En cambio, en el enfoque cuantitativo sí o sí tiene que tenerlo primero porque eso le da la solidez a la investigación. Perfecto, gracias doctora. Bien, entonces, tenemos las citas directas o cortas. En el nuevo APA séptima edición lo denominan citas parentéticas o narrativas, que tenemos citas parentéticas para directas o textuales o también para indirectas o parafraseadas. Y tenemos narrativas para directas, pero también para las parafraseadas o indirectas. Y esta diferencia es muy importante para la redacción. ¿Por qué? Porque esta cita parentética, en este caso que es textual, que no se les recomienda por Turnitin y porque ustedes pueden decirlo con sus propias palabras, la cita parentética se caracteriza porque va el apellido, los apellidos, el año, y en este caso tiene el número de página porque es textual, porque si estuviese parafraseado no iría el número de página. Entonces, esta cita parentética, porque entre paréntesis se coloca la cita al final,
es muy importante porque también es denominada una cita enfatizada en la idea. Se enfatiza en la idea. ¿Qué quiere decir? Que aquí la idea es más importante que el autor. Y es esta la forma en que ustedes van a desarrollar todo el artículo y todo su informe, porque van a coincidir de preferencia. De preferencia van a enfatizar en la idea. Quiere decir que van a colocar los autores, el año, al final de la cita. ¿Por qué? Porque esta forma de citado, enfatizada en la idea, cuando tenemos varias ideas en un solo párrafo, permite una lectura fluida. Si yo veo, por el contrario, el autor y el año al principio de cada párrafo, el autor y el año interrumpen mi lectura. Entonces, es importante que ustedes tomen en cuenta, y si ustedes se van al leer los artículos, se van a dar cuenta que al final es donde colocan los apellidos, el año y el número de páginas si fuese cita textual, porque eso permite una lectura fluida. Pero dentro de su informe de investigación, ¿dónde es importante resaltar en el autor y el año? ¿En qué parte de su informe es importante resaltar el autor y el año? Antecedentes. Así es, los antecedentes Claro. o los trabajos previos, en ese apartado, ustedes van a colocar el apellido y el año, pero en el resto del informe, sea realidad problemática, sea teorías relacionadas al tema, van a enfatizar en las ideas, que es lo más importante. Porque cuando es un antecedente se coloca el apellido, el año, de qué se trata la investigación y las conclusiones más importantes. Pero cuando en el resto del informe, cuando está trabajando la realidad problemática o está trabajando el marco teórico, lo más importante son las ideas que va a colocar. Entonces, regreso a la información que establece aquí. Citas directas, quiere decir cortas de menos de 40 palabras, van entre comillas, como es este caso, y se coloca el número de página. Y citas cortas de menos de 40, pero enfatizado en el autor, también van entre comillas y el número de página al final. Es importante que lo sepan. ¿Por qué razón? A pesar de que ustedes no van a tener citas directas o textuales, pueda que algún jurado les pregunte, porque alguna vez he estado en una sustentación y todo el informe está ok, la sustentación también, pero el jurado decide preguntar, ¿y qué tipo de citas tiene usted dentro de su informe de investigación? Entonces, y todos ustedes en algún momento han empezado con citas textuales que luego han parafraseado. Sí, aquí hay un mensaje de Rafael que dice que no ve la introducción y el comentario del investigador. Aquí es en este caso, en parentética, aquí está el comentario, la introducción. Aquí está la cita. Y aquí tendría que continuar con otro comentario. Este PPT no es un ejemplo para que ustedes hagan la redacción. Más adelante les voy a mostrar el ejemplo. Este PPT es para que noten la diferencia entre las diferencias entre las citas directas corta, una parentética y la otra narrativa. En la narrativa podemos ver que menciona al autor, realiza una introducción y aquí tenemos la cita directa. Tendría que terminar con un comentario, pero se van a dar cuenta en los modelos que incluso estas citas son mucho más pequeñas. Hay ideas de una línea y le corresponde a 4 o 5 artículos leídos y va a tener 4 o 5 referencias. Eso es lo que debe quedar claro el día de hoy, que las citas que ustedes realicen para su realidad problemática, para su marco teórico, tienen que ser cortas, con muchos autores que respalden esas ideas, tienen que tener una introducción, tienen que tener un comentario para que ustedes lo citen, ¿sí? Entonces, estos PPTs principalmente son para explicar APA.
APA que he extraído acá, y ustedes tienen los libros originales en Clementina y en Trilce. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, lo voy a ampliar un poquito. Este es del original de la APA en inglés. Ustedes saben que el APA, todo el manual se escribe en inglés, pero es bastante sencillo de entender. Aquí, bueno, está el título, pero en el caso nuestro vamos a enfatizarnos en el párrafo. Miren, lo que está sombreado en amarillo son los distintos autores de artículos de revistas. Vamos a ver que tiene 9 líneas y en esas 9 líneas hay distintos autores con ideas que van de manera coherente redactadas, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay una primera idea y esta cita está centrada en la idea porque el autor está al final. Podemos ver el apellido, podemos ver el año y no vemos el número de página. ¿Por qué ya no vemos el número de página? ¿Por qué no vemos las comillas? Porque está parafraseado. Si esta fuese una cita textual, tendría que estar entre comillas y aquí colocar el número de página. Pero no es así. Vamos a darnos cuenta que en los artículos no hay citas directas, ni cortas, de menos de 40, ni más de 40. Entonces deben parafrasear. En este caso, para este párrafo de 9 líneas, que habla sobre un tema, hay distintos autores. Tenemos la primera idea de Berg del 2013, punto seguido, yo me puedo dar cuenta claramente a quién corresponde esta cita. Luego viene otra idea un poco más grande, porque le corresponde a Griffin. Recuerden que para el APA séptima edición, sean 2, sean 20 los autores, se cita el primero, sin coma, edal, punto, coma, 2014. Para colocar la otra referencia, punto y coma, Nulti, coma, 2008, este artículo es de un solo autor, punto y coma, no colocamos i para el último, tenemos a Spuren, Edal y otros, el 2013. Entonces, esta idea tienen en común hasta 3 artículos. Muy bien, entonces, tenemos 3 artículos para una idea que continúa de la idea inicial. Sí, dígame, Hermes. Sí, doctor, una consulta. Respecto a cuando un artículo tiene más autores, ¿así sea por primera vez se pone siempre et al o en la primera vez se tendría que mencionar todos? Sí, así es. El APA séptima edición contempla ahora de que se coloca solo el primer apellido, edal, desde la primera vez. Lo que sucede es que últimamente la mayoría de artículos tiene bastantes autores. Hay hasta 20. Entonces, esos 20 sí los tiene que colocar en referencias, pero dentro del informe solo al primero. Se trata, sobre todo, lo han reducido para poder que no interrumpa tantos autores. Imagínense si tiene un artículo con 6 autores o 10 o 20, que también existe, y los va a colocar la primera vez. El que va a leer se va a cansar porque tiene demasiada información y va a tener como 4 o 5 líneas de puros autores. No, la pregunta es pertinente y está bien porque si ustedes se dan cuenta, para todos los casos donde hay varios autores es un solo apellido. Puede que sean 2. Antes, el APA sexta edición decía si son 2 se coloca los 2. No, ahora no, solo es el primero. Y nos damos cuenta que si tenemos 3, no es el año cronológico lo que prima para poder colocarlo, sino es el orden alfabético. Empieza con Griffin, luego N, Nulti y Spuren. Esto es lo que establece el APA en inglés, ¿sí? Aquí el orden de las referencias para el correcto citado es el orden alfabético. Y no se coloca I, antes se colocaba I, antes de edal se colocaba una coma, ahora no, hay que ser muy minuciosos en ese sentido para no estar rehaciendo, ¿no? Y como pueden ver, están en una cita parentética de múltiples autores.
Luego continúa una idea y tenemos aquí otro ejemplo. Por ejemplo, aquí está Boysen. Boysen tiene 2 publicaciones en el 2015. Entonces, en mis referencias, yo estoy referenciándolo 2 veces. Y como son 2 veces con distintos artículos, entonces para 2015, el primero le coloco A y para el otro le coloco B. Si él tuviese 4 publicaciones y yo las coloco en mis referencias, tendría que colocarla A, B, C y D. Ahora, este autor puede tener 10 publicaciones y yo solo lo referencio una vez, entonces no tengo que ponerle letras. Solo las letras es porque los tengo en mis referencias, una cantidad de publicaciones de este autor de un mismo año. Aquí podemos ver que el mismo autor y otros autores en el 2014, pero va sin letras porque es de otro año de publicación. Y tenemos en orden alfabético, luego sigue Dewar en el 2011. 3 artículos con autores diferentes para una sola idea. Aquí luego sigue en los últimos 20 años, considera la atención ha sido direccionada hacia las consecuencias de la administración. Esto, ¿quién lo dice? Administración establecida en línea, ¿no? Morrison, 2011, es un autor de un artículo. Stowell, et al., en el 2012. Son 2 artículos y se dan cuenta que no tiene i, sino punto y coma para separarlos. Y podemos ver en la última línea el aporte del investigador, porque no tiene ningún autor que referencie. Esto pertenece al autor. A ver. Doctora, una dígame. preguntita. Disculpe la Sí, pregunta, dígame. la ignorancia mía. Et al, ¿qué significa et al? Y otros. Ya, es una palabra en latín que significa y otros. APA 2000, antes del 2010, que era la 5ª edición, contemplaba y otros. Y colaboradores, por ejemplo, ¿no? Pero ya desde el 2010, en el APA 6ª edición, se contempla et al. Doctora, ¿y por qué se debe poner et al en este caso? Porque son varios autores, que usted los tiene en referencias. Quiere decir que, por ejemplo, ahora lo vamos a ver casualmente en las referencias, porque también el modelo de referencias es de estos autores. Se va a dar cuenta que en referencias busco a Spuren y voy a encontrar Spuren y 4, 5, 6, 7 autores más que han hecho esta publicación en el 2013. Comparten la publicación. Por eso es que lo voy a poder ubicar y saber quiénes son los autores en las referencias. Doctora, buenos días. Una consultita. Y dígame. El et al, ¿a partir de cuántos autores se va a poner? Porque antiguamente se ponía 2 autores y se ponía i, ¿no? Y el et al ahora... Es a partir de 1. Si tiene 2, ya le coloca et al. Ok. Ya, doctora, ¿Sí? gracias. Muy sí, bien. sí. Así sea la primera, sea la segunda, tercera vez, siempre es 1. Doctora, una consultita. Nosotros también vamos a poner en castellano et al. Sí, así es, porque es una palabra en latín. Ya, entonces es para todos los idiomas. Gracias. Sí, así es. Entonces, seguimos con el siguiente. Ahora vamos a ver el otro tipo de cita, que es en bloque. En bloque porque tiene más de 40 palabras. En bloque se denomina porque cuando yo coloco una cita textual dentro de un informe de tesis o de un artículo, que no lo van a ver mucho porque se parafrasea, lo van a encontrar que este lado izquierdo tiene una sangría de media pulgada, de 1.27 centímetros. Hasta el APA 6ª edición era de 1 pulgada que correspondía a 2.54. Pero APA 7ª edición contempla que esta sangría del lado izquierdo, que debe tener una cita de más de 40 palabras, es de 1.27, de media pulgada. Si tenemos del tipo parentético enfatizado en la idea, tenemos toda la idea y aquí al final tenemos el apellido, el año y el número de página. Pero ya saben que no podemos tener un párrafo extenso para un solo autor,
puesto que tanto los artículos tienen poquitas hojas y también sus informes es de pocas hojas, con muchos autores. Y para poder cumplir con ese requisito, con ese rigor, tenemos que tener citas cortas con muchos autores. Antes, bueno, o si ustedes una idea tan grande la pueden plasmar en 2 líneas, estaría mucho mejor y continúan con otro autor. Luego tenemos la narrativa, que es la misma, digamos, es la misma cita que tenemos aquí, pero se van a dar cuenta que empieza con el apellido, el año, toda la cita textual y en la página y el número de página. Aquí tiene la pequeña introducción antes de citar. Aquí también tiene una pequeña introducción antes de la cita textual. Vamos a ver ahora las citas indirectas, que son las parafraseadas, ¿no? Indirectas o parafraseadas, y aquí en más grande vamos a ver cómo es que se coloca la forma de citado parentético, enfatizado en la idea. Enfatizo en la idea, y aquí está, por ejemplo, Dirben, sin coma, et al, punto, coma, 2011, y punto al final. En la forma narrativa tenemos primero el autor, los demás y otros, sin coma, punto, paréntesis, un verbo. Si yo voy a enfatizar en el autor, el verbo que coloco debe estar en pasado. Así sea un proyecto que van a realizar, las citas, se colocan los verbos en pasado porque son citas que ya han sido realizadas con anterioridad. El APA séptima edición contempla comunicaciones personales que ustedes tengan en correos electrónicos, mensajes de texto, chats, mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias no grabadas, memorandos, cartas, materiales no grabados de tradición oral de pueblos indígenas. La cita debe incluir las iniciales, el apellido del comunicador y la fecha exacta posible en los siguientes formatos. Por ejemplo, los de enfoque cualitativo que realicen entrevistas, es muy importante, claro que por reserva del entrevistado, a no ser que quiera ser referenciado, se colocan algunos códigos. Aquí será una entrevista, comunicación personal, se coloca la fecha y el año, es muy importante. Parentética, y acá tenemos narrativa en donde se coloca el apellido solito, ¿no? Esto va a depender de la información que tengan. Aquí hay otro ejemplo del APA, séptima edición, del original en inglés. Se debe omitir el año en citas narrativas en las que se repite el autor. Por ejemplo, ustedes citan a Kohler del 2016, dicen la idea, pero necesitan ampliar la idea de este autor. Muy bien, pueden colocar el nombre, pueda que no también, porque puede ser punto seguido y continúan. Kohler, en este caso, pero ya sin año, se omite el año. ¿Sí? Antes no se podía hacer eso. En APA sexta edición, usted colocaba el apellido y el apellido tenía que ir acompañado del año, si no, no estaba bien. En este caso, si usted requiere citarlo nuevamente o repetir el nombre del autor, lo hace, pero ya sin año porque ya está previamente redactado. Vamos a ver qué otros ejemplos tenemos. Las tablas en APA mantienen la versión similar a la del sexta edición. Tabla se enumera. En este caso, la diferencia es que ahora sí se ponen negritas, antes no. El título en cursiva y las tablas solamente tienen los encabezados y la línea de cierre. No van las columnas, las líneas para hacer columnas, ni tampoco las líneas de filas intermedias. Entonces se coloca tabla 1, el título en cursiva, el encabezado, el cierre y nota al final. Una nota, si se dan cuenta, nota está en cursiva, punto, y bueno, realizan la nota que desean establecer. Ahora, la figura también ha cambiado. Antes se colocaba figura y su título debajo de la figura. Ahora se coloca, al igual que la tabla, figura 1 en negrita, 2, 3, el título en cursiva, la figura y una pequeña nota, el término nota está en cursiva, punto, y el título que
la nota que deseen colocar. Las referencias. ¿Cómo van a ser las referencias? Artículos con DOI o URL. Después de este PPT hay otro PPT que explica de manera separada. Lo mismo, vamos a ver este ejemplo primero. Se dan cuenta de que tiene aquí el apellido compuesto. Las publicaciones de los últimos años en artículos vienen con los apellidos compuestos. Por ejemplo, tengo publicaciones mías que dice Cadenillas Albornoz, guión, Cadenillas, guión Albornoz. Entonces, tendrían que colocar los dos apellidos separados de un guión. En el mismo artículo tiene una recomendación de cómo citar. Guíense de la recomendación, está considerada ya, sobre todo de los últimos años, en APA séptima edición. Las dos iniciales de los nombres, si tuviese dos, tienen los otros autores, se tiene que referenciar, si son 20, se coloca los 20, punto, año, punto, el título del artículo, punto, el nombre de la revista, coma, volumen. Si se dan cuenta, la revista y el volumen está en cursiva. Paréntesis, el número de edición, coma, el rango de páginas en el que se encuentra el artículo. Si se dan cuenta, es un artículo que no tiene más de 11 hojas. Así es, les piden de 8 hojas, de 9, de 10. El informe que ustedes van a realizar va a tener un poco más de hojas, porque el marco teórico puede llegar hasta 15, pero van a resumir para hacer su artículo. Así es que no se excedan en cantidad, sino es citas cortas con muchos autores, especialmente que sean artículos de revistas y que sean en inglés. Y el URL, si se dan cuenta, el URL que tiene DOI, la extensión DOI, ¿cuál es la diferencia de un URL con DOI y otro sin DOI? El DOI, si ustedes colocan, si ustedes hacen una publicación en una revista y tiene una extensión DOI, va a quedar para siempre en el internet. Siempre lo van a encontrar. Pero si ustedes quisieron de repente su investigación en maestría y colocaron URLs de algunas, de repente, tesis de algunas universidades, y lo vuelven a buscar, se van a dar cuenta que ya no están más, desaparecieron. ¿Por qué? Porque las universidades, pues a veces las quitan, colocan, pasan un proceso administrativo y retiran de repente del CONCITEC esa investigación. Es por eso que es importante hacer publicaciones en artículos de revista y considerar dentro de su trabajo de investigación artículos que tengan DOI. ¿Por qué? Porque van a quedar siempre, están permanentes en todo el tiempo. Aquí está, digamos, la forma de referenciar el artículo, ¿no? Primero, el autor o los autores. Tenemos apellidos, iniciales de los nombres. Si tiene 2, se coloca 2. Si tiene 1, 1. El año, entre paréntesis, punto. El título del artículo, punto. El título del artículo no va en cursiva, porque es un artículo de revista. Lo que va en cursiva es el nombre de la revista y el volumen. Hasta aquí va en cursiva. Entre paréntesis está el número de edición, eso no va en cursiva, coma, el rango de páginas, porque si se dan cuenta también tiene 11 hojas este artículo, todo esto es source, que es la fuente, y son, digamos, artículos pequeños, si se tiene que colocar la cantidad de hojas, punto seguido el URL. Antes se colocaba punto seguido recuperado de, algunas universidades colocaban disponible en, entonces no más, ya no, para los artículos o publicaciones a partir del 2022, que estamos tomando en cuenta APA séptima edición, se toma en cuenta esta forma de referenciado. Aquí están algunos ejemplos de referencias. ¿Cómo deben ir las referencias? Claro que esto está en inglés, pero es lo mismo para el español. Orden alfabético. No se separa autores de libros con autores que tengan URL o que sean de internet. No, estricto orden alfabético
toman en cuenta los apellidos, año, título. Si es artículo de revista, entonces va en cursiva, edición, punto, números de página. Y aquí pueden ver el URL, pero con vínculo. Ustedes para su informe y también para su artículo lo van a hacer sin vínculo, porque cuando terminamos de copiar y le damos un enter, automáticamente se hace un vínculo. Pero ¿cuándo van a usar con vínculo? Cuando ustedes postulen alguna revista, y hay revistas que sí les piden que las referencias estén vinculadas. En ese momento, entonces ustedes le darán un enter y ya aparecerá el vínculo. Pero para la mayoría de revistas no es necesario, no les piden con vínculo, simplemente copian el URL y va a estar en negritas y sin subrayado. El vínculo podemos notarlo porque está subrayado y siempre se pone en azul. Si yo le doy clic, aparece una manito y me lleva directamente a la referencia. Hay revistas que sí lo piden, pero la mayoría no. Y para el informe no lo colocan con vínculo. Aquí tenemos otros ejemplos. Aquí tenemos, ¿no? ¿Se acuerdan a Boysen, que tenía 2 publicaciones en el 2015 y yo en referencias tengo 2? Entonces en A y en B, si tuviera una más y lo estoy considerando, sería C. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí pueden ver autores de más de 20, igual colocan a toditos y toman en cuenta la información. He colocado en el PPT, digamos, lo más común, lo más frecuente, y si ustedes no lo encuentran en el PPT, algo que ustedes quieran referenciar o citar, buscan en el libro original que se les ha subido y ahí van a tener el modelo, el ejemplo. Aquí tenemos de autoría grupal, individual, combinada. Tenemos libro de versión impresa, porque pueda que ustedes tengan algún libro de versión impresa. Ustedes saben que APA es para todas las especialidades, para todo lo que es área de ciencias sociales. Pueda que alguien esté haciendo una investigación de literatura sobre ello y tenga que citar a Hamlet, por ejemplo, Shakespeare, ¿no? Pero aquí está el libro original. Aquí tenemos audiolibros también que hay en el internet. En este caso de J.K. Rowling, que es la escritora de Harry Potter, por ejemplo, ese es el ejemplo que dan, cómo es que debo referenciar los audiolibros, cómo puedo referenciar los diccionarios, tesauros, enciclopedias, cómo puedo referenciar también entradas de fuentes de referencia, ponencias que puedan encontrar, tesis publicadas, si quieren referenciar algún software, una aplicación móvil que hayan descargado del Google Play Store. Por eso es que este APA séptima edición contempla todo lo que ha evolucionado en este tiempo en redes sociales, en información en internet. Episodio de una serie, de repente ustedes quieren colocar su investigación, hay tantas películas o series relacionadas a educación y ustedes quieren hacer un citado, como lo manifestó la actora tal en la película tal, y entonces referencian a Zemeckis de 1994, en este caso es de la película de Forrest Gump. Video de YouTube, obras de arte, mapas, si es que necesitasen, diapositivas también, de repente de instituciones, también se pueden citar y referenciar. Episodio de podcast, que ahora están muy de moda. Canciones también se pueden referenciar, citar y referenciar. Publicaciones en redes sociales, tweets, posts, etc. Dígame, Hermes. Sí, doctora, disculpe que le interrumpa, Dígame, pero no, está bien. sumamente interesante y vienen más preguntas incluso. En el caso, o mejor dicho, cuando nosotros vamos a hacer la intervención didáctica, por ejemplo, vamos a elaborar materiales, ¿no? En el caso que yo trabajo con idiomas, entonces obviamente vamos a hacer o voy a hacer uso de videos y estas cosas. ¿Estas cosas se tienen que referenciar también o no? Si usted va como parte de su investigación, usted dentro de su programa incluye videos que son de su autoría o, alguna información que es de su autoría, no se referencia porque es de su propiedad. Pero si usted va a utilizar videos
va a utilizar de repente información que le pertenece a alguien, sí lo tiene que referenciar. Gracias. Y otra pregunta, la última. Usted acaba de mencionar, si fuese de la autoría del propio investigador, no. Incluso si ya han sido publicadas. Si han sido publicadas del propio autor, tendría Sí. que referenciarla. Ah, ok. Muchísimas gracias. Sí, tiene que referenciarla para no caer en su propia falta ética hacia usted mismo, ¿no? Hay que referenciar todo. Lo que no sea propio de esa investigación. Si usted coloca una información y no le coloca autor, significa de que le pertenece a ustedes. Pero de ahí todo hay que referenciar para evitar el plagio o el autoplagio también, ¿no? Que eso sí está penado. Así esté publicado ya en Constitec, así tenga usted su grado y encuentran una falta grave o un delito como es el plagio, el autoplagio, entonces definitivamente hay una sanción incluso económica, no solo para ustedes, sino también para la universidad. Por eso es bien importante que ustedes valoren, ¿no? Recuerden que estas 2 primeras sesiones es para lograr la capacidad de valorar la importancia del correcto citado y referenciado. ¿Por qué razón? Porque nos va a evitar dificultades y problemas tanto a ustedes, a nosotros como asesores y también a la universidad. Es muy importante porque es parte de la ética en la investigación, ¿no? Las acciones que realizamos para hacer nuestra investigación es muy importante. Luego, ustedes recuerden que son los primeros revisores de su investigación y son los responsables de lo que establezcan en su investigación, porque el día en que están sustentando, no van a decir el profesor me sugirió que coloque esto, porque le van a decir acá el investigador es usted, el que está sustentando es usted. En este momento no tenemos, no podemos hacer ese juicio de valor. Entonces, bien importante de que ustedes valoren la información que están obteniendo para que lo apliquen dentro de su investigación. Entonces, sí, dígame, pregunta. Doctora, disculpe, una consulta. ¿Tenemos que mencionar a todos los autores? Porque antes se mencionaba 3 y se ponía y otros. ¿Ahora cómo es? Et al. Siempre ha sido desde el 2010 que tenemos el APA sexta edición. Siempre se ha usado et al. Ahora usted coloca un autor, et al, punto el año, pero en referencia se coloca a todos. Así sean 20, a todos, en referencia a todos. En la cita al primero. Ya, muchas gracias. Ya está. Listo. También tenemos aquí cómo hacer referencias de página web de noticias. Aquí hay un ejemplo de blog, de un blog de referencia. También aquí está pues con el URL, aquí está el nombre del blog, el año, la fecha, porque los blogs pueden cambiar el contenido. En este caso es de un video de YouTube también. Aquí tenemos otra información. Hay distintos ejemplos. En todo APA, voy a dejar de compartir un ratito porque no me permite escapar. Y voy a ver si hay alguna pregunta. Aquí dice, cuando es una institución, por ejemplo, Minedu, ¿cómo sería la cita? Se coloca el nombre de la institución, ¿no? Minedu, la primera con mayúscula y las demás con minúsculas, porque recuerden que cuando tiene 5 letras o más, las siglas se transforman en una palabra. Minagri también. Y luego va el año y en las referencias colocan Minedu, Minagre, tal y cual como lo han citado dentro de su informe. Vamos a ir a algunos ejemplos, de repente si tienen preguntas, a ver, pero vamos a ir a ejemplos. Quiero, un ratito voy a cerrar esto, ya. Doctora, una consulta. Sí, dígame, Rafael. Usted decía de que hay siglas que se convierten en palabras. Sí. Pero esto no sería contraproducente, por ejemplo, en caso de UNESCO, no podría convertirlo en una palabra. Para citarlo sí se convierte. Tal cual, UNESCO. Sí, a ver, vamos a hacer un ejemplo.
A ver, voy a compartir una hojita. A ver, un ratito. Ya. Vamos a imaginar que ustedes siempre han visto UNESCO de esta manera, ¿no? UNESCO 2019. Muy bien. Y ustedes hacen la redacción. No estaría correcto estas siglas de más de 5 palabras, tenerlas todas en mayúscula. Se transforma en una palabra dentro de la redacción para el informe o artículo que usted tenga. Pero si usted tiene, por ejemplo, OCDE 2020, entonces sí tendría que quedarse todas en mayúsculas porque no tiene 5 letras, sino tiene 4. De 5 a más, sí puede convertirse en una palabra. Minedu, por ejemplo, no podemos ponerlo todo en mayúscula, sino de esa forma, la primera en mayúscula y las demás en minúscula. Yo creo que con eso es un ejemplo para poder citar y también del mismo modo lo llevo a referencias. Si tengo Minagri, que es del Ministerio de Agricultura, alguna ley, por ejemplo, que voy a citar, si fuese el caso, entonces tendríamos que citar y referenciar de ese modo. De repente esto aclara su pregunta. Esto es para el correcto citado y referenciado. Según normas APA, séptima edición, doctora, ¿no? Así es. La sexta también lo contemplaba. La sexta también. Solo que algunos han mantenido en mayúscula y de verdad se evita que sean todas las palabras en mayúscula. Hay que contemplar siempre en altas y bajas. Quiere decir que la primera en mayúscula y las demás en minúsculas. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo. Aunque ustedes no me han preguntado, pero vamos a hacerlo. Voy a compartir un ratito. Yo creo que lo hemos hecho la semana pasada y si no, va a servir igual para esta semana. Porque ustedes necesitan colocar referencias en inglés. Entonces van a buscar su información en inglés. Se pueden ayudar del Google Traductor o si no, también existe el DeepL, que es otro traductor bastante bueno. Igual, pueden usar el Google Traductor y pueden colocar su variable o su categoría, por ejemplo, gestión por procesos, que se da en educación también y en todo lo que es administración. Lo coloco en inglés y al colocarlo en inglés voy a abrir otra página y voy a buscar, pero lo voy a buscar con la extensión DOI. La extensión DOI me lleva a artículos de revistas indexadas. Por ejemplo, aquí dice gestión por procesos en la satisfacción. Tenemos del año 2018, tenemos otro, gestión por procesos, del año también 2018. Se dan cuenta que tiene la extensión DOI, que es lo que necesitamos. Voy a entrar al primero. Yo les he enviado digamos, una relación de repositorios y base de datos que ustedes pueden ingresar y hacer la búsqueda de su información también, de su variable o de sus que ustedes deseen, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es una muy buena revista, Taylor Francis Online, es un repositorio. Ustedes pueden ingresar por este medio para también buscar, pero aquí tenemos la variable directa, ¿no? Si yo lo escribo según los conectores booleanos, que así se denominan en investigación, que yo coloque, me va a aparecer. Si yo coloco y, me va a aparecer de una manera. Si coloco o, me va a aparecer de otra manera. En este caso, tenemos que está en inglés. Aquí pueden ver el link o el URL. Aquí en todas las revistas dice cómo debe citarse. Aquí tengo yo esta revista. Como ustedes solo necesitan 5 antecedentes internacionales y sus referencias en inglés tienen que ser 22, 24, entonces no toda la información en inglés lo voy a usar como referencias porque no puedo tener 20 referencias.
Entonces, de acuerdo al abstract o a la lectura del informe, el aporte de este investigador yo lo puedo colocar dentro de la información. Entonces aquí yo puedo colocar, para poder entender mejor lo que quiere decir, pueden usar también pueden dar ya está parafraseado de alguna manera, cumplen con ese requisito. Si me doy cuenta, esto es análisis de 47 artículos. Significa que este artículo que acabamos de ingresar es un artículo de revisión, como el que ustedes van a hacer. Un artículo de revisión que contempla mucha información teórica para poder realizar su investigación. Ustedes saben que existe artículo de revisión y artículo de investigación. ¿Quiénes van a hacer artículo de revisión? Todos aquellos que contemplen información teórica abundante. ¿Quiénes van a hacer artículo de investigación? Todos aquellos que contemplen información teórica, pero además van a realizar sus resultados para esa investigación, de enfoque cuantitativo, si fuese el caso, o de enfoque cualitativo también. Entonces, al final, hay revistas que ustedes van a poder postular con artículos de revisión o como artículo de investigación. Entonces, regreso. Como yo necesito 5 de estos artículos en inglés de los últimos años para mis trabajos previos, de los 24, 5 de ellos voy a elegir para mis trabajos previos, 3 o 4 de ellos puedo elegir para que le den sustento a mi realidad problemática, o pueden ser más, y los demás puedo colocarlo dentro de mi marco teórico, pero va a depender de lo que yo encuentre. Si yo aquí en un apartado de mi investigación quiero trabajar la importancia de la variable, entonces si yo trabajo la importancia de la variable, comienzo a buscar en los artículos párrafos que me lleven a complementar la idea que yo tengo de la importancia. Por ejemplo, si yo empiezo a redactar, mi aporte es los procesos, la gestión por procesos en educación se establece por una serie de procedimientos y etapas que tiene que realizar el director o el líder y poder lograr las metas institucionales. Ese es mi aporte. Ya, pero ¿quién sustenta esa idea? Yo no puedo quedarme solo con mi aporte, sino tiene que haber 1, 2 o 3 que lo respaldan. Porque lo que yo estoy diciendo en este momento, lo que yo estoy estableciendo a partir de la experiencia o de lo que he leído, está en algún artículo, está en algún libro. Entonces, cuando ustedes redactan y van a colocar su aporte, porque puede hacer que ustedes inicien haciendo su aporte y busquen información de respaldo, o pueden hacer lo contrario, encuentran la información y ustedes realizan el aporte y la introducción a ese párrafo para terminar con el comentario. Entonces, estos artículos les sirve para antecedentes o trabajos previos. Los de inglés, en Perú también hay artículos que ya han sido publicados en inglés. Puede que sea pues para su antecedente nacional, pero la mayoría de ellos son internacionales, los colocan en trabajos previos. Otro grupo de ellos les sirve para dar sustento a la realidad problemática. ¿Por qué? Porque en todos los artículos y en todos los informes de OCDE, ustedes deben leer, si tienen alguna investigación sobre aprendizaje, busquen el informe de la OCDE sobre aprendizaje. En el 2020 ha realizado uno, 2019, 2018. La OCDE emite informes de todo tipo en el área de ciencias sociales, tanto así que nuestras líneas de investigación de toda la universidad están alineadas a la OCDE. Entonces, quiere decir que la OCDE emite informes de todas las líneas de investigación que tenemos y de todos los temas que están dentro de nuestras líneas de investigación. También pueden citar, si es de educación, pueden citar pues la unidad de medida y calidad que emite informes sobre cómo es el diagnóstico de sus variables o sus categorías.
todos los problemas que ustedes se han planteado, que están planteando, sea en enfoque cuantitativo o cualitativo, tiene sustento teórico. Es lo que ustedes tienen que hacer para complementar esa información. No sé si a partir de esto hay alguna pregunta. Doctora, una consultita. Dígame, Cuando usted dice que aquí ya están haciendo la revista y lo están publicando en inglés, ¿ese artículo se considera en inglés como mi antecedente? Sí, claro. Sí, sí. Sí, entonces basta sí. que esté publicado en inglés para que me lo considere, así sea de nuestro país. Así es, sí, es un antecedente nacional, pero realizado en inglés. También va a ocurrir que van a encontrar revistas, por ejemplo, de otros países que han hecho investigación en Perú, ¿no? Todos los que aquí en Perú estamos haciendo publicaciones, por ejemplo, está en una revista internacional, pero no significa, usted ya toma la decisión si es un antecedente nacional o si es un antecedente internacional. El hecho de que lo encuentre en una base de datos internacional no significa de que sea de contexto internacional, porque de repente dice Lima, Perú, y entonces le sirve para el contexto nacional. Conforme van encontrando la información es que ustedes van tomando decisiones en qué parte de la estructura de su informe encaja mejor. Por eso es que nunca está terminada la investigación. Recuerden de que siempre se puede mejorar. Sí, dígame, Lucía. Doctora, en esa misma línea de la pregunta de mi compañera, por ejemplo, para la búsqueda de información, ¿se puede considerar tanto, por ejemplo, si mi trabajo es de enfoque cuantitativo, ¿puedo tomar referencias también de un enfoque cualitativo? ¿Me sirve sobre todo para lo que es publicación en la revista? Ya, sí, mire, si ustedes tienen un enfoque cuantitativo como antecedente, lo va a utilizar. Las conclusiones del enfoque cualitativo también les sirve al momento de la discusión, porque esa es la función que tienen los antecedentes dentro de mi investigación. Me van a servir al momento de la discusión. Pero si es un artículo, un informe de enfoque cualitativo y usted tiene un enfoque cuantitativo, también lo puede colocar dentro de la información teórica. Claro que sí, porque llegan a conclusiones, en los artículos llegan a conclusiones o dan información que es muy relevante para su investigación. No se puede cerrar o parametrar. Lo que sí no estaría bien es que de repente su enfoque sea cualitativo y usted coloque en la realidad problemática que la investigación, por ejemplo, de Rostocky del 2019 estableció que el 50% de los directivos no tienen una adecuada gestión por procesos. ¿Por qué? Porque está estableciendo un dato cuantitativo. Si en el futuro usted va a hacer una investigación de enfoque mixto, sí le sirve, porque usted desde la realidad problemática plantea que su enfoque va a ser mixto, porque tiene datos cuantitativos y tiene datos cualitativos. Ahora, ustedes van a encontrar la mayor cantidad de artículos científicos son de enfoque mixto, así es que les puede servir sea su enfoque cuanti o sea su enfoque quali. Pero la información sí les sirve para ambos enfoques. Como antecedente, también lo pueden colocar. Si en el camino de aquí hasta que ustedes terminen pueden cambiar o reemplazar por otro más actualizado y otro que dé una mejor información. Es más, cuando están en la etapa de la discusión es cuando más mejoran sus trabajos previos o antecedentes, porque se dan cuenta que el que colocaron no les ayuda mucho, o de repente colocaron una conclusión que no apunta a su investigación y vuelven a buscar la fuente y encuentran que tiene otras conclusiones que contribuyen más para que usted pueda realizar la discusión. En ese sentido, coloquen lo que van encontrando, lo mejor que van encontrando, y siempre va a haber la oportunidad de repente de encontrar otra información que pueda agregarse o pueda reemplazarse. En el caso de los trabajos previos se reemplazan. Algunos, por ejemplo, colocan un buen antecedente, un buen trabajo previo, pero es del 2014. Como trabajo previo no se puede quedar. Pero la conclusión
del 2014 de ese autor me puede servir para el marco teórico porque yo lo veo que está muy interesante y es muy importante. Entonces cambio el lugar, no lo dejo en trabajos previos, lo coloco dentro de mi información teórica en algún párrafo que voy a explicar sobre ello. Entonces voy adecuando la información para mi informe. No sé si con eso respondo su pregunta. Sí, doctora, muy amable. Ya Gracias. está. ¿Alguna otra relacionada a su informe? Vamos a pasar a revisar alguno de sus trabajos. Vamos a hacer la retroalimentación. Ustedes son un grupo numeroso. Yo ya he estado descargando todos sus informes. Yo tengo una carpetita por cada uno de ustedes y voy colocándole uno. Por ejemplo, a esta primera entrega le he puesto 1 y lo que usted haya considerado, porque ustedes también tienen sus propios códigos. Lo que les voy a pedir es que cuando lo suban a Clementina, póngale, por ejemplo, para esta semana, póngale número 2. 2 punto y el código que ustedes deseen. Algunos prefieren colocar fecha, versión 1, versión 2, como ustedes, pero para subirlo, por favor, le ponen a esta semana 2, así me facilita la descarga. Entonces voy a empezar compartiendo. Tengo acá la información de Arauco. A ver, voy a compartir en este momento. ¿Está Arauco presente? Disculpen, no vaya a ser que esté abriendo. Arauco, el nombre es Elsie. Sí, doctora. Sí, está. Sí. Perfecto, sí, la acabo de ver. Voy a compartir su informe y vamos a hacer una revisión. Con la revisión de la ahora y más tarde para que ustedes puedan continuar. Primera recomendación para todos, ¿sí? La mayoría de veces cuando hacemos revisiones es para que todos de alguna manera llegue la información y vayamos mejorando las presentaciones. Ustedes presentan un solo archivo. En este archivo, por ejemplo, está la carátula y en anexos colocan la matriz de consistencia, colocan la información anexa que deben colocar. Solo enviarán 2 archivos cuando tengan que enviar su informe de tesis, que es este, y cuando tengan que enviar su borrador de artículo. Todavía no les he enviado el esquema de borrador de artículo. Entonces, cuando llegue el momento, en la tercera semana pide que ustedes suban el primer borrador de artículo. Esta semana no, todavía seguimos con el informe. Entonces allí sí subirán 2 archivos. Por ahora solo 1. ¿Está bien? O cuando les establezca que ustedes realicen sus documentos de validación, los documentos de validación para el enfoque cuantitativo también se hacen un documento aparte porque le tiene que entregar al que va a validar, le tiene que entregar el informe. Entonces va a ser bien importante que el validador solo reciba los documentos que necesita, no todo su informe. Muy bien, entonces vamos a ver su tema, está la carátula, de acuerdo al esquema, entornos virtuales en el aprendizaje autónomo. Su diseño es cuasi experimental, ¿verdad, Elsie? Sí, sí, doctora. Muy bien, en una sola fila, los apellidos, los datos. Ya, doctora. En la línea de investigación le vamos dando los espacios según el esquema también. Y sí, está bien trabajar la introducción, el marco teórico y la metodología. Para esta primera semana estoy revisando la matriz de consistencia, de categorización u operacionalización, la que ustedes tengan, en su informe, ¿sí? Ahora, yo para esta semana les voy a pedir que en introducción ya agreguen la realidad problemática. Si ustedes agregan más, yo por ahora solo voy a revisar la realidad problemática de todos. No puedo revisar todo. Vamos a ir quemando etapas. 1 y vamos mejorando y seguramente algunos necesitarán más de 2 o 3 veces. En este caso todavía no voy a leer su realidad problemática, porque ahora en la tarde voy a hacer la retroalimentación de cómo deben redactarla y posiblemente la va a mejorar. ¿Sí? Entonces siempre pegado a la izquierda, manteniendo el margen, a veces el automático hace de que se meta un poquito, ¿no? Y entonces esta regla no. Siempre el margen pegado hacia la izquierda. No hay espacios entre línea y línea, entonces lo que podemos hacer es
en este caso en mi Office, yo dice disposición y aquí donde dice después 10, lo vamos a reducir a 0 porque no tiene que haber espacios y para un siguiente párrafo de 1.25. Esta sería la forma de realizar ya digamos la Una forma sangría, de, ¿no, doctora? Sí, una sangría de 1.25 a partir del segundo párrafo. El primer Ya. párrafo después de un título nunca tiene sangría porque si no, el título se cuelga. Es como que Ya. no es Ok. bien visto a los ojos. Así, a no Ujú. ser pues que en este caso es para el informe. Si alguna revista le dice que sí tiene que hacer la sangría, usted tendrá que hacer lo que diga la revista. En este Ya. caso estamos Ok. hablando de acuerdo al protocolo de la universidad. Entonces nos vamos a pasar primero a la matriz, porque ustedes saben que dentro de las competencias de investigación lo que necesitamos es organizar. Una de las primeras etapas que uno realiza en cualquier proceso es planificar, organizar. En este caso, en investigación, organizamos y planificamos en tablas, en matrices, para que de una sola mirada pueda yo ir viendo la ruta que va a seguir mi investigación. Entonces, en este caso, tenemos en este diseño cuasi experimental que usted va a trabajar en entornos virtuales con las estrategias de introducción e implementación. Es una primera etapa, luego viene la implantación y diseminación en la institución y luego viene una tercera etapa de práctica y experiencia diaria. Entonces, voy notando que sus sesiones van a tener estrategias por cada grupo de ellas. Para la introducción e implementación, es posible de que usted tenga no solo una, puede llegar a tener 2 sesiones. Ya, Porque doctora. no de repente en una sola, porque si no, al final va a tener solo 3 sesiones. Y mínimo tiene que tener, pues, de 10 a 12 sesiones. Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, el título es tentativo, por ahora puede ir quedando en blanco. En la tarde tengo yo para hacer la retroalimentación de realidad problemática y documentos de validación y también tengo lo que corresponde a programa, porque me pidieron incluso un modelo de programa para los que tienen estos diseños cuasi experimentales. Ok. Muy bien, usted coloca que en el primer módulo va a ser un manual autoinstructivo para que Los jóvenes puedan ingresar, ¿no? Puedan acceder a... Casualmente está en función a que ellos van a mejorar la autonomía en su aprendizaje. Claro. Muy bien, entonces el manual que usted elabore, pero digamos, usted va a estar presente en las sesiones cuando ellos elaboren esta primera parte. Claro, ¿cierto? de orientación, claro. Sí, doctora. Así es, así es. Eso es importante que lo establezca. Muy bien, hasta aquí vamos bien con el avance, pero ¿qué considera usted en el aprendizaje autónomo? ¿De dónde está tomando estas dimensiones? ¿Quién es su autor base? Manrique. En el 2004, sí, él dio esas dimensiones y en base a él estoy trabajando esas dimensiones. ¿Él propone algún instrumento ya? ¿Sí? ¿Sí lo propone? Sí, doctora, sí, en su trabajo lo he visto, pero no lo he leído detenidamente el instrumento. Sí propone, sí. Ya, entonces, para los casos que están viendo por primera vez de repente las preguntas, cuáles son los indicadores, se les recomienda realizar la matriz de operacionalización que en la tarde les voy a mostrar. ¿Para qué? Porque la matriz esto es una matriz de operacionalización. Claro. También lo es, pero es una matriz resumida, cuando ya tiene claro cuáles son las dimensiones, los indicadores y los ítems. Cuando tenemos el primer contacto con el instrumento, tenemos el primer contacto con las definiciones y las dimensiones, entonces tenemos que organizarlo en una matriz de operacionalización y en una sola mirada vamos a ver qué pregunta le corresponde a qué indicador y este indicador a qué dimensión corresponde. Entonces, vamos a darnos cuenta que van a tener ustedes 3 operacionalizaciones diferentes, una en la matriz, otra en los documentos de validación, que es, digamos, tiene el mismo encabezado, pero es más a profundidad, redactando incluso los ítems. No aquí,
sino en la de operacionalización. Y luego se van a dar cuenta que existe dentro del capítulo 3 en metodología otra operacionalización muy semejante a esta que es resumida. Entonces, Ya, doctor. vamos a hablar de operacionalización de variables en el enfoque cuantitativo de cualquier diseño, siempre con distintas formas de presentación, pero al final es un mismo documento. Entonces, esto va a quedar más claro ahora en la tarde que les presente los documentos de validación y pueda ver, ubicar los ítems de manera correcta con sus indicadores. Ujú. Pero como ya colocó las dimensiones, una que es aprendiz, otra que es control técnico, Ajá. a mí me parece que esta no fuera tanta la dimensión, porque está expresada, digamos, como una afirmación. Entonces, lo que yo a ver, revise un poquito si es que es así Sí. como establece la dimensión o es más corta. Me parece No, que fuese de repente. sí. Doctora, ahí lo ha puesto todo. Yo también pensé ponerle solamente control técnico, pero me dijeron que no, que se pone la dimensión completa, tal y como lo ha puesto el autor, ¿no? Si es que es así como lo ha Sí. colocado, pero recuerde que es del 2004 también. Pueda que Ajá. alguien haya ya realizado este instrumento y lo haya adaptado a nivel nacional incluso. A ver, de repente investigue Ya. un poquito más, busque Ya. y ya está esto más Sí, preciso. doctora, yo he leído y sí hay del 2014, tengo del 2016, también tengo 2 autores, pero doctora, ¿yo puedo hacer mis dimensiones personal o tengo que coger de todas maneras de un autor? No, tiene que tomar de un autor. Usted tiene que tomar postura Ya. por un autor. Lo que sí usted puede hacer es crear sus propias preguntas. Ya. Eso sí, Ok. ¿por qué? Porque puede construir o puede adaptar. Con las preguntas de un enfoque cuantitativo, usted tiene solo 3 posibilidades. Toma el original del autor, puede adaptar ese instrumento de ese autor o puede construir a partir de la teoría del autor. Ok. Y para cada uno de ellos hay una técnica. Sí, pues porque yo lo veo esto un poco, he visto ahora otras dimensiones más sencillas, ¿no? Autorregulación, he visto el control técnico de frente nada más, y lo que es la regulación, y inclusive he visto amor en esa dimensión. ¿Por De qué? repente es Porque una... amor y curiosidad he visto en esa dimensión por un autor. ¿Por qué? Porque le plasma al estudiante a querer aprender más, ¿no? Por eso le pone esa Ahora, dimensión. para este diseño es importante tomar la decisión de qué autor voy a utilizar, porque si se da cuenta, usted toma la decisión y ese autor plantea unas dimensiones, otro autor plantea otras, Claro. y esto es importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque si yo realizo todo mi marco teórico sobre aprendizaje autónomo, pero no estoy citando mi autor base, no tengo nada en realidad, solamente tengo recopilación de información, pero no en base. Así es. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Tenemos en el chat. Voy a leer un ratito, de repente para ampliar. Bueno, el DeepL es un traductor que se acerca más a la forma de cómo hablamos en el contexto latino. Sí, así es. Juan Carlos dice, ¿el autor puede ser el Ministerio de Educación? Sí, también puede ser el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación en sus documentos plantea dimensiones. Por ejemplo, el CENEP de Educación Básica Regular de 10 áreas plantea sus dimensiones. Las competencias vienen a ser dimensiones. Las capacidades vienen a ser los indicadores y los desempeños vienen a ser los ítems que usted va a considerar, ¿no? Bajo esos desempeños considera las preguntas que va a plantear. Entonces cita Minedu. Pero el Minedu, cuando emite un documento, no significa que ellos se han sentado y ellos han construido. Ellos tienen información teórica. Por eso es que ellos colocan referencias. Si no las han colocado, ellos los tienen en documentos previos. Pero todo documento legal que sale de algún ministerio tiene un sustento teórico de otros países o enfoques psicológicos. Toda la información siempre tiene, así sea del Minedu, y el Minedu es el autor, pues claro, es el más actualizado. Entonces usted tome aquí la decisión por uno de esos autores, que su decisión sea en función al año, que sea de los últimos años, pero sobre todo
que se adecue a las estrategias que usted va a realizar. Porque si usted coloca, por ejemplo, encuentra una dimensión que es amor, pero en este caso sí encaja en una de ellas. Sí. Entonces, pero encuentra una dimensión que no encaja en la estrategia que voy a realizar, entonces o cambio la estrategia o cambio de autor para mis variables, para mis dimensiones de mi variable dependiente. Ok. Ya, doctora. ¿Sí? Entonces. Sí, doctora, y otra consultita, mire, yo quiero aplicarlo esto, o sea, el uso de los entornos virtuales, que estamos, bueno, en la actualidad, mi SEBA cuenta con una plataforma, quiero que los estudiantes aprendan de manera autónoma, pero lo quiero plasmar eso en el área de matemática, porque yo soy docente del área de matemática. Y eso Entonces, yo explicaba en los cursos anteriores, explicaba yo al profesor, pero me decía, no, que el área de matemática ya está muy tocado, y yo le decía, no, pero profesor, yo lo quiero plasmar eso, porque yo enseño matemática. Lo que pasa es que usted está planteando que su variable independiente, su programa, no solo va a mejorar el aprendizaje autónomo, sino también va a mejorar el aprendizaje de matemática. Ajá. Usted está planteando. Y es posible, una investigación de diseño cuasi experimental puede tener dos variables dependientes. Puede ser un programa claro, que mejore dos variables. Por ejemplo, si usted plantea un programa en aprendizaje de matemática, no solo mejora el aprendizaje de matemáticas, también mejora la actitud hacia la matemática. Y actitud hacia la matemática también tiene sus propias dimensiones, también se aplica un cuestionario. En este caso, digamos que sería entornos virtuales en el aprendizaje autónomo y de matemática de los estudiantes del SEBA. Ya. Porque esto va a mejorar el aprendizaje autónomo y de matemática. ¿En el área de matemática? No puede ser en el área... Aquí mencionamos, mire. Ya. Ya, doctora. ¿Por qué no podría decir en el área de matemática? Porque aquí dentro de este cuestionario no está matemática. O usted le va a colocar en el módulo ejercicios de matemática. Claro, porque donde dice la práctica y experiencia diaria, ahí es donde yo voy a aplicar en mi clase. Una vez que ellos ya conozcan la plataforma, conocen cómo ingresa, conocen las herramientas, todo ello, ya en mi clase lo aplico, les explico para que ellos de manera autónoma puedan desarrollar, ¿no?, las actividades que se les pida. ¿Se da cuenta cómo sí encaja porque usted sí lo va a desarrollar? Claro. Entonces, estas sesiones de la primera etapa, es su manual autoinstructivo, solamente es para el ingreso. Claro. Y ya en la parte donde dice de práctica y experiencia diaria, ahí ya quiero aplicar mi sesión, o sea, mis clases, ¿no? Ya, entonces usted tendrá más sesiones de práctica y experiencia diaria. Claro, exacto, doctora. Y esas sesiones son de matemática. Ajá. Entonces haría mal solo en medir el aprendizaje autónomo. También tendría que agregar aquí debajo una tercera variable que es aprendizaje de matemática con las competencias. Las competencias serían las dimensiones, las capacidades serían los indicadores y en base al desempeño y lo que usted va a enseñar aquí, usted elabora una prueba de matemática. Cuando usted va a hacer el pretest, lo que va a hacer es aplicar el cuestionario de aprendizaje autónomo y matemática. Ajá. En ambos saldrá niveles bajos. Saldrán niveles bajos antes. Usted luego les desarrolla las estrategias de aprendizaje autónomo. Y también dentro de aprendizaje de matemática, aquí póngale actividades de aprendizaje de matemática para que tenga el vínculo, la independiente con la dependiente. Entonces, usted también mejorará a su vez el aprendizaje de matemática. Y entonces usted agrega aquí su tercera variable, porque en realidad usted tiene tres variables. Una independiente que va a mejorar las dos dependientes. Exacto, eso era lo que yo quería hacer, doctora, porque de verdad no entendía y decía, ¿dónde voy a encajar matemáticas? Porque es ahí es donde van a desarrollarse mis estudiantes, ¿no? Así es. De manera autónoma, ¿no? Este sería su título, ¿sí? Ya, doctora, ya. Y ahí agrega, y ahora aquí sí va a tener hipótesis específicas, va a fraccionar
Ya, El aprendizaje autónomo va a crear ya, preguntas, objetivos e hipótesis con las dimensiones de aprendizaje autónomo y también ya. va a crear Con las de preguntas matemática. con las de matemáticas, así es. Va a Exacto. tener mayor cantidad de trabajo, pero digamos no es nada que no se pueda hacer, no es nada que se pueda resumir. Ya he Claro, tenido porque eso es lo que experiencia. quiero llegar. Lo importante es que usted realice el problema que usted ha encontrado, pues usted encuentra el problema en aprendizaje autónomo, en matemática, y están utilizando entornos virtuales. Entonces quiere mejorar estas dos variables dependientes en base a este programa que usted va a elaborar Claro. en entornos virtuales. Así Sí, es, esa es la lógica. ajá, porque mi SEBA cuenta con plataforma. Perfecto, listo. Entonces, Así, entonces trabaje en función a ello. ¿Está bien? ya, doctora, muchas gracias. Muy Gracias. bien, listo. Voy a aquí un ratito anotar el apellido. Yo le voy a enviar este informe al Clementina. Ya, doctora. Muy Ya, bien. no hay Ya problema. está listo Arauco. Ya, Ya muchas está. gracias, doctora. Listo. Pasamos uno más. Voy a dejar de compartir el de su compañera. Y voy a abrir otro. Voy a cerrarlo un ratito. El de él, sí. Entonces, uno más. Sigue Barrón. Vamos a ver, el último informe es el que Doctora, deja de dar. disculpe, doctora, una última preguntita. Entonces también tendré que agregar a mi realidad problemática, tendré que agregar lo que es el área matemática, ¿no? El aprendizaje, ¿no? Claro que sí, claro. Ok, Sí. ya, doctora. Muchas gracias. Muy bien, aquí tenemos el de Barrón. Vamos a ver qué enfoque es, nos vamos a ubicar. Lo he visto, me parece. Presente, profesora. Ya está, muy bien, para poder conversar, porque es importante conocer en este momento cuál es la problemática que tiene y en base a ello plantear su investigación, ¿no? Usted tiene estrategias lúdicas para mejorar el aprendizaje de matemática. Está bien, aquí no vamos a colocar en negrita lo que no deba. Revisa un poquito el modelo, hay un manual, la introducción. Todo esto lo vamos a ver luego. Fíjese de que todo esté en Arial 12, ¿sí? Por ejemplo, esto está en Times New Roman 14. Todo su informe debe estar en Arial 12. Debe estar a 3 centímetros del lado izquierdo, todo. Entonces mejoramos un poquito acá la sangría. Estas cuestiones de forma también son importantes. Y así va a tener que ir sacando todo su informe hacia la izquierda con una sangría de 1.25. Luego vamos a leer la realidad problemática. Vamos a irnos a su matriz. Muy bien que coloque sus referencias. También hay que mejorarla de acuerdo a la... ya, esto es de acá. Es una continuación. Yo le sugiero que lo que debe utilizar es la sangría de aquí. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver. Porque cuando lo hace, ahí está. Parece que ha contemplado el manual. Ya, 1.25. Aquí es. Miren, 1.25 con la regla y jalamos aquí. De tal manera que todo quede uniforme. Ya sabe que va a tener que eliminar todo lo que se ha recuperado de. No vamos a colocar el vínculo, quiere decir que si le aparece el vínculo, porque a veces le damos enter, lo vamos a desaparecer y le vamos a quitar el subrayado. Así es como ha copiado, luego lo vamos a mejorar posiblemente, si le damos enter aquí, 4, va a subir y así poco a poco hasta completar la fila y quede la otra mitad. A ver, no es 4, hasta aquí me parece que encaja arriba, no, uno más. Es un poquito de tener paciencia para algunas cosas, me parece que es hasta acá, no, ahí me pasé. Cuando aparece el vínculo es así, es hasta acá. Y le quito esto. Y regresamos por acá, un poquito más. Ahí está, más o menos. Era un número más que va hacia arriba, y esto de acá tiene que subirlo, ¿no? Es darle la forma, para que quede con el margen correcto. Bien, entonces es solo un apellido, a no ser que sea compuesto, le pone el guión,
es solo un nombre. Algunas revistas están sugiriendo el nombre completo, no, para el APA es solamente la inicial del nombre, no Maribel, sino M, si tiene dos nombres, las dos iniciales, punto. Si es compuesto se pone guión y si no desaparece, eso lo verifica por favor. La revista, el nombre de la revista iría en cursiva hasta el volumen, con este ejemplo de repente les sirve para los demás. Luego viene la edición, viene el número de páginas y el link. Así estaría, solamente verifique esto. Por favor, si es que van los dos apellidos o uno solo. Le voy a poner aquí una línea para ver, para que usted lo revise en orden alfabético y nada, todo en mayúsculas no, entre altas y bajas. Egidio, por ejemplo, sería solo minúscula y así poco a poco vamos mejorando el informe, ¿ya? A mí me parece que Egidio es el nombre. Verifique bien cuál es el apellido y que coincida con la cita también. Entonces, vamos a revisar luego las referencias. El anexo tiene que estar en Arial también. De repente el modelo que les he enviado, disculpen, estaba en el formato que era hasta la promoción anterior, que era Times New Roman. Entonces lo ponemos en Arial, ¿no? Lo que normalmente yo voy a hacer cuando ustedes envían, les voy a poner una revisión y les voy a poner Arial. Arial, por ejemplo, 12. Si ustedes levantan la observación, inmediatamente lo eliminan y me envían ya sin revisiones. Yo les voy a enviar con revisiones y ustedes ya me envían sin revisiones, ¿ya? Entonces sería el título, AT, vamos a ver cuántas palabras tiene. Si yo sombreo, tiene 16. Entonces, para darle acá, en vez de coma, y vamos a hacer una oración coherente, ponemos de AT, coma, 2021. Si pueden colocarle al distrito el artículo, si pueden colocarle D para que tenga coherencia, entonces se lo colocan. Si con D se pasa, ahí sí usamos comas. El distrito se coloca y el año se coloca para el informe. Para el artículo será sin distrito y sin año. Entonces tenemos que usted está utilizando estrategias de Polya para sus sesiones. En este caso, usted tiene todas las estrategias, va a usar en cada sesión. Aquí yo le sugiero que sea un módulo. Módulo, a no ser que usted de repente va a trabajar una unidad de aprendizaje de un bimestre. Puede hacer. Recuerde que el módulo es también una experiencia de aprendizaje y acá tiene que colocarle los nombres. Si yo agrupo estas 4 sesiones, le pongo un nombre al módulo. Es como si yo estuviese creando una serie de sesiones y también le voy a colocar un nombre de acuerdo a las características en común que tienen las sesiones y a qué dimensión mejoran estas sesiones. Por ejemplo, aquí yo lo que le sugiero es que elabore el instrumento, que elabore la prueba de 20 preguntas de matemática, de aprendizaje de matemática. Usted está contemplando, resuelve problemas de cantidad, de gestión e incertidumbre. La pregunta sería, ¿por qué no desarrolla las otras dimensiones o las otras competencias? Barrón. Sí, profesora, esa era mi duda. Las matemáticas tienen 4 competencias, pero en las sesiones a mí me parecía que una sola competencia, por ejemplo el de cantidad, no lo podría resolver en pocas sesiones, ¿no? Porque yo estaba viendo que sean en más sesiones y yo decía, si son 4 competencias, entonces tendría que hacer más sesiones. Entonces, no sé si podría agarrar... Usted está priorizando el problema. Eso es lo que estaba tratando de hacer, pero tengo que también ver que las competencias son 4, pues son 4. Así entonces, si usted me está sugiriendo que ponga 4, estaría bien. Entonces yo tendría que agarrar por lo menos 4 sesiones, tendría que hacer por cada competencia. Sí, y si tiene 4 sesiones, usted tiene, 4 dimensiones, tendría que tener una prueba de 20 puntos dividido en 4 dimensiones. Trate de que sea de manera equitativa. Quiere decir, si tengo 20 preguntas entre 4 dimensiones, serían 5 preguntas para resolver problemas de cantidad, 5 preguntas para resolver problemas de gestión de datos e incertidumbre,
y 5 y 5 para las otras 2 dimensiones o competencias. Entonces, Sí. cuando usted le toma, tiene que crear el instrumento. ¿Sabe por qué? Si bien es cierto, podemos construir toda la matriz, pero si no tenemos el instrumento, usted no sabe qué va a desarrollar en sus sesiones. Así Es es. posible que usted desarrolle 4 módulos, uno para cada competencia, y dentro Sí. de los módulos desarrolle todas las estrategias. Así es. Entonces, establezca un módulo. También, si tiene 4 dimensiones, puede establecer 4 pequeños módulos Módulos, 4 que en el módulos. Sí. futuro puede ampliar. En el futuro puede ampliar, ¿no? De repente usted quiere hacer la publicación de esto un libro, porque en alguna oportunidad he realizado la publicación de un libro a partir de una investigación de diseño cuasi experimental. He elaborado un libro en donde propongo una serie de sesiones para mejorar la comprensión lectora y lo he publicado y está registrado en la Biblioteca Nacional, por ejemplo. Y eso también es útil para el currículum que cada uno de nosotros tiene. Entonces, por ahora, para esta investigación, aparte de que tiene el tiempo, porque usted esto lo va a aplicar todo el próximo año, y no, de repente no tiene 12 sesiones, de repente tiene pues 16, llega a tener 20 sesiones para mejorar, porque las 5 preguntas que usted coloque de una dimensión, para poder responder esas preguntas usted tiene que abordar muchos temas. ¿No es cierto? Podría hacer muchos ejercicios, podría abordarlos desde distintas problemáticas, y entonces usted podría plantear en este momento, de repente para el seminario, podría colocar solo 2 o 3 para cada una de las dimensiones. Si coloca 3 por 4 sería 12. Plantee ahora 12 nada más para seminario. Y después, más adelante, de repente cuando llegue diseño, usted va a decir, no, 3 muy poco, voy a aumentar 2 por cada uno de los módulos para mejorar aún más las dimensiones de aprendizaje de matemática. Con esto de repente tiene una mejor idea todos los demás que también están haciendo diseño cuasi experimental y la importancia que tiene realizar el instrumento para poder construir y saber qué voy a mejorar, porque si yo tengo esta información de sesiones, por lo menos algunas, tengo las estrategias, tengo el nombre del módulo, tengo mis dimensiones, mi marco teórico va a apuntar a mi investigación, porque si no, mi marco teórico, yo voy a hablar de todo, de repente me voy a extender mucho en algunos aspectos y no tiene nada que ver con mi investigación. Entonces es importante establecer esta matriz. Entonces vamos a mejorarla y vamos a ampliarla, y también eso va a significar que van a ser precisiones más claras dentro de la realidad problemática, dentro del marco teórico. Posiblemente van a tener que hacer un proceso de filtrado, se denomina. El filtrado es quedarse con la información que sea relevante y pertinente para la investigación, porque ya no es como antes, porque antes sí se ponía mucha información y de todo sobre el tema. Sí, dígame, Lucía. Doctora, entonces en la parte donde aparecen los módulos, referenciamos ¿cómo era? Las competencias o, en mi caso particular, las dimensiones. ¿Es así? Ya, sí, por pero ejemplo, con otra denominación, Por ejemplo, aquí resuelve problemas de cantidad, entonces aquí el módulo le puede dar un título sugestivo, atractivo, que no sea necesariamente igual al módulo, pero sí sabemos que apunta a esta dimensión. Por ejemplo, doctora, yo tengo una de mis dimensiones de pedagogía afectiva es el amor a sí mismo. Puedo hacer, buscarme un nombre o sugerir el nombre del módulo que obviamente que incluya a ese amor a sí mismo. Así es. ¿No? O que vaya direccionado a ello. Así es. No se sugiere colocarle el mismo nombre porque puede causar confusión, pero sí es un nombre, digamos que como de un título de un libro o de ese grupo de sesiones muy sugestivo para poder determinar el módulo. Sabemos que apunta, pero no colocamos la misma dimensión.
Ah, ok. Para evitar, digamos, distorsión en las interpretaciones Confusión. de autor. Ah, Ok. sí, así es. Y aparte Bien. de que si ustedes hacen una publicación de un libro, claramente se va a notar. Este módulo se denomina aprendiendo cantidades, aprendiendo o resolviendo, o en este caso, jugando, como es de estrategias lúdicas, el primer módulo puede ser jugando con cantidades. Por ejemplo, ¿no? O sea, título que vaya vinculado a Actividades, a la estrategia, a las actividades que va a realizar, Ah, porque ok. en este caso va a ser estrategias lúdicas para que puedan aprender los problemas de cantidad. Entonces le estoy dando el título del módulo, le estoy poniendo un nombre que me vincule a la actividad y a la vez a la dimensión. Perfecto. Gracias, doctora. Muy amable. Muy bien, esto se lo voy a enviar por Clementina y hasta aquí nos estamos quedando. Nos vemos en la tarde a partir de las 4 nos corresponde. Muy bien, nos despedimos. Ya hemos avanzado con 2. En la tarde continuamos con la retroalimentación y nos vemos. Cuídense. Nos vemos más tardecito. Doctora, gracias. Bendiciones, Bravo, doctora. Muchas gracias, Hasta doctora. luego. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Nos vemos. Luego.